Hoy vamos a hablar del tema de Venus entrando en Cáncer. Es un aspecto que prácticamente se hace hoy 31 de julio, pero que tiene una implicación para todo agosto, porque los aspectos que va a ir haciendo, sobre todo la conjunción con Venus, las cuadraturas con Saturno, bueno, todos los aspectos que precisamente vamos a amplificar en este programa, hacen que la llegada de Venus en Cáncer sea en este año muy especial. Venus entra en Cáncer todos los años, o sea, casi que anualmente estamos con ese aspecto, pero con la visita de Júpiter en Cáncer lo hace extremadamente interesante e importante, amplificar con muchas imágenes lo que vamos a hablar hoy. Y no solamente eso, hoy estoy vestido de gala, querido Rafael, porque hoy celebramos 4 años de hacer programas juntos. Yo sé que la fecha no es exacta y puntual, sin embargo, queremos no dejarlo pasar de alto porque 4 años son 4 años, es ya una cosecha, son unos hechos. Y además con un nuevo integrante que es Negrito en nuestro clásico de los jueves. Entonces, pues querido Rafa, gracias por estar hoy con nosotros y felicidades por estos 4 años, Negrito, Rafa. Querido amigo Juan Carlos, querida audiencia, hoy cumplimos 4 años, ya bueno, con esta nueva incorporación, que es Negrito, que los saluda a todos, que la verdad que anda bárbaro, combatiendo un poco los fríos, pero bueno, anda tranquilito y como siempre acá va a estar atento escuchando el programa. Bueno, fueron 4 años que la verdad para mí es como si hubiese sido ayer, ¿no? 4 años es como que es mucho tiempo, pero al mismo tiempo es poco. Pero bueno, para mí parece que fue ayer. Comenzamos con un programa con Venus en Leo en su momento. Y enseguida, primero empezamos en un formato mensual o quincenal, no recuerdo bien, pero ya enseguida pasamos al semanal. Y bueno, yo no tengo más nada que agradecer te- a vos, no, a ver, podría estar hablando una hora, ¿sí? Pero agradecerte a vos porque he conocido a un excelente, no solo astrólogo, sino persona, mejor persona, como siempre digo, bueno, excelente persona. Como yo siempre digo, Juan Carlos es como se muestra en la cámara, su gentileza, su amabilidad es así en persona, porque ya lo he conocido en persona, hemos compartido mucho, vamos a compartir ahora más para fin de año ahí en Bogotá, o sea que continuamos con los proyectos. Y la verdad que agradecer a toda nuestra querida audiencia, porque hay gente que está fiel y firme desde el primer día y los mensajes que yo recibo todos los días prácticamente es de puro agradecimiento a todo lo que hacemos. Los consultantes, siempre gente que, bueno, mis consultantes, gente que nos ve, gente que, bueno, que recomienda los programas, que nos etiquetan, que envían los programas, los enlaces, que todos los comentarios, la verdad que son bárbaros. Y la verdad que siempre nos dice, a mí, el comentario es frecuente, es el mismo, la mancuerna que hacemos, cómo es la sinergia que hacemos y cómo generamos esa sinergia. Y es como que mi respuesta instantánea es, yo con Juan Carlos me siento como en casa y es como que pelotear me refiero a hablar, ¿no? De memoria, es como jugar en un equipo de fútbol con una persona que juegas de memoria. Entonces, es como que enseguida ya algo que dice Juan Carlos me dispara algo a mí que no lo tenía en mente, supongo que será también a la inversa. Entonces, bueno, querido Juan Carlos, la verdad que hemos construido amistad, hemos construido camaradería, hemos construido un lazo muy importante con la gente. Vuelvo a decir, vuelvo a agradecer a la gente porque la verdad que son divinos, ¿sí? Se portan bárbaro en el sentido que son gente muy agradecida, los comentarios. Siempre, la verdad que el agradecimiento es para ellos, para ti, para tu espacio, para tu equipo de trabajo. Desde ya, para mencionar a los miembros de la Escuela de Psicología Astrológica que hacen todo esto posible. Y sobre todo, lo que más admiro yo del signo de Virgo, ¿no? La constancia, la prolijidad, que esté en cada uno de los detalles, siempre dar todo para que técnicamente salga todo bárbaro. Puede haber imponderantes porque así es la vida, pero bueno, la verdad que no puedo estar más que agradecido y no puedo dejar de decir que a mí como profesional, desde ya que esto me abrió, bueno, unas puertas muy, muy grandes, ¿no? Eso es innegable. Entonces, la verdad que bueno, acá estamos y firmes para seguir, claro. Ay, qué belleza. Recibo todas estas palabras en mi corazón, los brazos abiertos. Realmente conocerte en Argentina, pasear, caminar, abrazarte, estar juntos en todos esos tiempos que la pasamos, pues llenó mi corazón de mucha esperanza, de sentido. Es algo muy bonito, Rafa querido. Yo te agradezco
por cada instante que has tenido el aprecio de que abordemos juntos temas, de que saques también en tu agenda todos los jueves, de que saquemos esto adelante y bueno, eso es muy valioso. Y fíjate que precisamente eso es Venus en Cáncer. Sí, es precisamente valorar Venus, las historias Cáncer, la historia que llevamos, la historia que hemos hecho, los momentos alegres, los tristes, em, los sí y los no, las luces, las sombras en que hemos nosotros ido transitando con cada paso que damos juntos. Eso es una Venus en Cáncer, es valorar aquellas cosas que me han traído hasta donde estoy hoy en día. Y cuando las valoro, estoy valorando las raíces. Por ejemplo, valorar los 4 años que hemos hecho juntos. Estamos diciendo, tenemos unas raíces para hacer crecer nuestro árbol, para que tenga unos bonitos frutos, porque llevamos 4 años reuniéndonos todos los jueves. ¿Sí? Entonces estamos diciendo, tenemos con qué soportar una estructura eh, para lo que venga, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué viene? Pues decimos, vamos a dar un fruto en noviembre, si no estoy mal, vamos a ver si la fecha es bien, noviembre 22, eso lo estábamos trabajando en este momento, pero vamos a decir, uno de los frutos que vamos a tener es que Rafael viene a Colombia y viene a hacer una charla que vamos a hacer juntos, que de pronto lo hacemos también con Martín. Bueno, estamos preparando un tema. Estamos en Estamos preparativos con las fechas está y en el demás. horno. Está- Sí, pero eso es precisamente Venus en Cáncer y yo lo que invito a mirar con esta entrada que entró anoche, hace 8 horas entró Venus en Cáncer, invito es precisamente a valorar de dónde venimos, para que no nos quedemos en lo que nos pasa en un instante, sino esto es el resultado de qué. Por ejemplo, la audiencia que tenemos, la gente que nos sigue, los bellos comentarios, es el resultado no porque simplemente hoy salimos al aire y dijimos algo que le gustó, no, es porque hemos venido generando una relación con nuestro público, con nuestra comunidad, de día a día, además de equivocaciones muchas veces, de que se ofuscan con nosotros, de que nos dicen que eso no es así, de que nos hacen una crítica, otras veces de que, hombre, cómo me resonó esto que acabaron de decir. Entonces es una historia y eso es lo que necesitamos entender con Venus en Cáncer. ¿De dónde viene el proceso? Y si nosotros más bien logramos leer de dónde viene cada situación, de dónde viene este enamoramiento, este odio, este dolor o esta enfermedad, ¿de dónde parte? O sea, no nos olvidemos que nosotros como seres humanos somos holísticos, somos integrales. O sea, no somos solamente un día, somos historia. Y es más, ni siquiera la historia nuestra desde que nacimos con la fecha y hora de nacimiento, sino como diría Boris Cyrulnik, desde que se conocieron tus papás. O sea, tenemos una historia. Y valorar con Venus en Cáncer es valorar esa historia. Venus, cuando yo valoro, aprecio, le logro sacar intereses a ese aprecio. En cambio, cuando yo devalúo, eh, odio, detesto mi historia, no estoy con ella, lo único que hago es encontrar deudas en el pasado con esa historia. Entonces, la invitación con un Venus en Cáncer es valórate. ¿Y cómo te valoras? Valora tu historia, valora las personas que han hecho lo que eres hoy. Doloroso, complejo, abusivamente o aisladamente, de muchas maneras, pero ha creado una historia en ti. Entonces, si eres capaz de ver esa historia y empezarla a hilar y hacer una narrativa positiva de ello, Venus en Cáncer lo que genera son unas raíces fuertes y poderosas para que tengas una estructura y unos frutos bellos. Sí, sí, coincido mucho y me gusta que hayas utilizado la palabra valoración, porque fíjate cómo muchas veces, quizás cuando hay una persona que está en una situación que quiere dar vuelta a la hoja, lo primero que atinamos a decir es, no, ya olvídate de eso, olvídate de lo sucedido, olvídate de ese vínculo por el cual estás, no sé, llorando por los rincones, pero hay que entender de que somos seres mamíferos, seres humanos. Cáncer es justamente un signo que se remite mucho a la condición humana por nuestra condición de estar en grupo, en comunidad, por el hecho de ser seres que necesitamos del otro. Entonces, anular el pasado como si no hubiese pasado nada es una forma de querer dar vuelta a la hoja de una forma mágica que como seres humanos no lo tenemos al alcance.
está por fuera de nuestras limitaciones. Quiero decir, estaríamos siendo, no sé, otra especie, por decir algo, la famosa memoria de pez que dicen que los peces la memoria dura 2 segundos o 3 segundos. Quiero decir, bueno, no somos así, tampoco podemos insistir en algo que no somos. Por eso me parece tan importante esto que decís para este recorrido de Venus en Cáncer, que sea desde hoy hasta el 25 de agosto, el hecho de poder valorar no solo los procesos, sino también valorar a las personas que estuvieron desde los comienzos del proceso. ¿Sí? Eso me parece fundamental, porque muchas veces iniciamos un proceso que capaz lleva muchos años, lleva mucho tiempo, lleva muchos, bueno, vueltas de tuerca en el camino, pero hubo personas que en su momento acompañaron, por un momento dejaron de estar, por sea cual sea el motivo, pero también se formó a partir de eso. Un poco Venus en Cáncer lo que nos da la pauta es que no se puede hacer las cosas solo. Venus es complemento y Cáncer es hacer cosas o estar con personas que tienen intereses en común, que sentimos una familiaridad, que sentimos que algo nos une, como yo siempre digo, que escuchamos la misma música. Yo siempre digo que Venus en Libra es me junto con el otro a intercambiar discos de música para encontrarnos en las diferencias, en el complemento, en la pieza del rompecabezas que a uno le falta y viceversa. Venus en Cáncer es decir, bueno, Juan Carlos, nos gusta el rock, nos juntamos a escuchar rock. ¿Sí? O sea, ahí es donde se va formando justamente todas estas simbiosis. Y también qué importante con Venus en Cáncer es poder valorar aquello que necesitamos proteger, que necesitamos cuidar tanto desde los vínculos como los objetos materiales, ¿sí? Porque cáncer no deja de ser cuidado en todo sentido y también hacia nosotros mismos. Recordemos algo, Venus es la valoración y la autovaloración. Entonces, yo creo que Venus en cáncer es una temporada para decir, no voy a hacer esto porque sé que si lo hago voy a tropezar con una piedra que va a atentar en contra de mi autovaloración. Entonces es como que por medio de los no y evitando los no, se van fortificando esas raíces de autoestima. Ah, qué belleza esto que acabas de decir. Eh, sí, Rafa, y sabes que en esto que mencionabas de las historias, de poner en cuenta también quienes nos han acompañado en el proceso y darles también eh, visibilidad o reconocimiento en nuestra historia personal. También esto es muy importante y sobre todo porque Júpiter está aquí en Cáncer despertando una nueva visión, un nuevo sentido, o sea, donde entra un planeta que es símbolo de fuego, como es Júpiter, que es símbolo de regente de Sagitario, o como es el Sol, ¿sí? Regente de Leo, o como es Marte, regente de Aries, cualquiera de esos planetas donde entran, traen la visión del fuego, es decir, de conciencia, de verlo. No sé, tú en la noche ves figuras, sombras, pero sale el sol, sale la luz solar, sale el fuego y defines, ah, ya sé qué es, ya sé quién es, ¿sí? Entonces, el hecho de que Júpiter entre en cáncer empieza a redefinir a través de la conciencia personas, historias, trascendencia que he venido del pasado. Y en esa redefinición, cómo es de importante también no quedarnos sesgados por querer ver algo que no sucedió o querer enmarcar una situación por el hecho de que amo a mi papá, amo a mi mamá, enmarcar esas situaciones como que son perfectas cuando en realidad Júpiter con el fuego de Sagitario está diciendo, seguro que fueron perfectos, léelo bien, obsérvalo bien, porque ahí hubo mucha vulnerabilidad. Y tu papá o tu mamá estaban tan necesitados en su vida que terminaron cargándote a ti todas esas necesidades y de repente te convertiste, fue en el papá de ellos o perdiste el, eh, el esquema de familiar como debería ser. ¿Sí? Entonces, lo que viene a hacer esta Venus aquí en ese proceso de valoración es valoremos con Júpiter. Valoremos la historia real, no la ficticia que me estaba contando para tratar de vivir una historia ficticia de mí, de mi familia, de mi entorno, ¿sí? Sino en todo, al contrario, ¿a qué te lanza la historia poderla ver con ojos de realidad, con ojos de conciencia? ¿A qué te lanza? A poder salirte de unas simbiosis familiares absurdas que lo único que terminan siendo son muy tóxicas muchas veces, ¿sí? O a terminar mirando que lo has venido haciendo por cumplir un rol o cumplir unas fachadas
que son absurdas y que en este momento con Júpiter, que es un buscador de la verdad, está diciendo, analicemos bien la historia y démonos la oportunidad de ser más auténticos. Bueno, qué interesante porque esta Venus va a comenzar formando, ya comenzó a formar unos aspectos que justamente sugieren mucho de esto que estás diciendo. A ver, ¿lo tenés ahí en pantalla? A ver. Sí, voy. A ¿Ya se está ver, viendo, Rafa? Sí. sí, sí, se ve perfecto. A ver, primeramente, esta Venus forma una cuadratura con Saturno y Neptuno, ambos retrógrados en Aries. Acá un poco lo que decías acerca de ciertos mandamientos, mandatos que vienen siempre de Saturno, al estar en cuadratura con Venus es como diciendo, bueno, a ver, hay algunos mandatos que posiblemente atenten contra el equilibrio interno. Recordemos, la función de Venus es equilibrar. Y fíjate qué interesante porque Venus en Cáncer nos habla de equilibrarnos a través de los nuestros y a través de las personas que sentimos que son familiares. O sea que tiene un afán más del orden en conjunto, ¿sí? Para hacer cosas en conjunto una Venus en Cáncer. Pero por otro lado, hay dos planetas en Aries, que es el yo soy. Es como si Saturno y Neptuno quisieran operar para sí mismos y llevarse todo el agua para su río, digamos, ¿sí? O sea, hacer las cosas por cuenta propia, decir, bueno, ahora soy yo contra el mundo, yo solo contra el mundo, no necesito de nadie, voy a ponerme mis propios límites yo solo, voy a generar, no sé, una tarea para empezar, para emprender, y lo voy a hacer a puro pulmón, puro esfuerzo, soñando Neptuno de que puedo con todo solo y que tengo la capa de Superman, ¿sí? Pero por otro lado está Venus en Cáncer jalando, diciendo, a ver, no vas a poder hacer todo solo, muchas veces se va a necesitar de delegar, se va a necesitar de buscar colaboradores, se va a necesitar de alguien que pueda suplir algunos espacios, se va a necesitar de tener que ir hacia atrás para corregir errores, ¿sí? Justamente utilizar el pasado también para corregir situaciones en las cuales hemos tropezado con alguna piedra. Entonces me parece que esta cuadratura es muy desafiante para poder encontrar un equilibrio entre cuánto doy hacia los demás y cuánto me dejo ayudar y cuánto opero de manera autónoma y individual. ¿Cómo es importante esto que estás diciendo de la idealización y la ensoñación, Neptuno, de que yo puedo solo con todo, ¿no? Esa mentira que muchas veces nos echamos, que además es totalmente falsa. Tú puedes llegar y decir, sí, yo vivo solo y a mí no me hace falta nadie. Y eso es falso porque a tu casa llega internet, que alguien tuvo que venir a ponerlo, ¿sí? A tu casa llega energía eléctrica. Detrás de esas líneas de energía eléctrica hay un grupo de personas que hacen posible que haya producción de energía, acumulación y que llegue a tu hogar de manera estable. Sí. O vas a comer, vas a hacer algún mercado o algo y para que las frutas, las verduras y la proteína llegue al supermercado, hay toda una cadena de abastecimiento y hay seres humanos detrás de, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros nos negamos a creer que necesitamos de los otros, y eso es un absurdo, ¿sí? Y eso es un Neptuno en Aries que de pronto trata de nublar. ¿Cómo es importante con esta Venus en Cáncer poder ver que precisamente yo no hubiera podido nacer si mi papá y mi mamá no hacen el amor? O no hubiera podido nacer si no hubiera habido o una partera o un médico que me trajera, ¿sí? Y que yo había podido morir en los primeros años de vida si no me cuidan esa fiebre, si no me dan alimento, si no me cuidan esa primera virosis de mi vida, en fin, ¿sí? Es decir, una Venus en Cáncer es recordar que hay una historia con seres humanos que han hecho posible esa historia. Y si yo estoy renegando constantemente de esos seres humanos que han hecho posible esa historia y los subvaloro, lo niego, ¿sí? Pues lo único que voy a encontrar son deudas con ellos o necesidad de venganza con ellos. Cosa contraria es si yo empiezo a hacer una historia y una narrativa en donde aprecio que seguramente no fue lo mejor ni lo más exquisito para este ángel y este ser de luz que nació en esa casa, en ese hogar, pero que sin embargo fue lo que hizo que hoy estuviera acá con vida contándoles el cuento. Por supuesto, Venus en Cáncer hay una valoración de ese entorno y de empezar a ver lo bueno y lo
valioso que me ha dejado y que ha cultivado en mí. ¿Mm? Y fíjate qué nutricia puede ser esta cuadratura, porque para que Saturno y Neptuno pueda afrontar situaciones, que hay veces que son situaciones que son individuales, eso no lo negamos, se necesita de valorar aquellas situaciones en las que hemos tenido vulnerabilidades cáncer, que hemos tropezado en el pasado, situaciones que quizá hemos tomado alguna decisión que no fue acertada, pero para poder lograr esa autonomía del yo, por medio de Saturno y Neptuno, necesitamos de la referencia del pasado, porque si no es como querer aterrizar en otro planeta y empezar una vida de cero. Entonces, justamente, es muy buena esta comunicación entre estos planetas para poder alimentarnos de aquellas situaciones en las cuales ya sabemos que hasta ahí hay ciertas limitaciones. Recordemos algo, Cáncer no deja de ser el espejo de Capricornio, que muchas veces habla de valorar las limitaciones que tenemos, pero como seres humanos, no estoy diciendo de echarnos a menos, sino de que yo, Rafael, hay situaciones que yo, por ejemplo, no sé hacer, o que solo no puedo hacer, que voy a necesitar de personas para poder hacerlo. Bueno, el hecho de también poder contar y detectar con esas límites que tengo, ¿sí? El eje Cáncer-Capricornio, para que justamente pueda construir a partir de lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer, pediré ayuda, ¿sí? Y también brindaré ayuda para cuando alguien se abre hacia algo que no puede hacer y bueno, se entiende que quizás yo sí tenga alguna facultad para poder hacerlo. Entonces me parece fundamental para que dentro de esta retrospectiva que está haciendo Saturno y Neptuno, que están retro ambos, están retrógrados, es importante justamente el hecho de poder valorar aquellas situaciones del pasado en lo cual, bueno, hubo vulnerabilidades o nuestra vulnerabilidad nuestra integridad, mejor dicho, se vio vulnerada por cualquiera fuera el motivo, justamente para construir a partir de eso, ¿sí? Por eso, eso del olvidar para esta posición de Venus en Cáncer no sirve. Mm. Y estás tocando ahí otro punto de la manifestación que me parece importantísima de este eje Cáncer-Capricornio. Es donde se manifiesta la energía espiritual en materia. Es la puerta del alma. Cáncer y Capricornio es donde por los frutos los conoces. Capricornios. Capricornio, los hechos muestran lo que eres. Tus hijos muestran lo tuyo, ¿sí? Tus creaciones, Capricornio y Cáncer. Por eso es manifestación. ¿Y cómo es importante con Venus, que es el símbolo de la autoestima, de la belleza, de la autoimagen, de la escala de valores personal y social, de la moral incluso? ¿Cómo es importante pensar en qué manifestamos en nuestra vida? Estamos constantemente en un ideal utópico imposible de manifestar y así lo único que nos hace es siempre pequeños, infantiles, porque nunca logramos manifestarlo, o nos ponemos metas y manifestaciones realistas, concretas, que podemos hacer con nuestra humana individualidad, con nuestra finitud, y cuando lo logramos, empezamos a aumentar nuestra estima, nuestra imagen, y empezamos a ver que los frutos nuestros están proyectados en eso que estamos haciendo. Esto es muy importante con Venus, porque normalmente estamos acostumbrados en nuestra sociedad a que sueña alto, sueña en grande, tú puedes. Eso lo único que genera es una baja autoestima, porque si estoy soñando todo el tiempo con cosas que no puedo y no logro realizar en mi vida, lo único que voy a tener es una gran decepción y una insatisfacción constante y continua y una autoestima por el piso. Cosa contraria, con una Venus en Cáncer te invito a hacer un listado de cosas que puedas hacer, controlar, crear y además disfrutar. Y así no te infantilizas, sino te vuelves más adulto de tu proceso. Y disfrutar del cuidado. A ver, algo que se me vino a la mente, es algo así un poquito personal. Hay imágenes que yo veo en la calle que a mí me transmiten muchísima paz. Ejemplo, ¿viste o vieron cuando hay una persona que está un domingo a la tarde lavando en la puerta de su casa su carro, su automóvil, que lo está cuidando, lo está lavando? Como que esa persona, yo cada vez que veo una situación así, un domingo a la tarde, de alguien que está lavando su carro, me da una envidia sana. Es decir, esa persona en ese momento está en un estado cuasi de disfrute, casi de meditación, está con su música escuchando, pasando el trapo, pasando el jabón por el automóvil, por el auto, por el carro, pero a su vez está cuidando una herramienta de uso que tiene y le dedica 2, 3 horas de un domingo a apagar la cabeza
¿sí? Para meterse de lleno en eso. A mí particularmente las personas que lavan en la puerta de la casa el automóvil me conmueve de paz. No sé por, de toda la vida lo tengo, ¿eh? Porque justamente lo que yo al menos percibo en esos momentos, que es una metáfora de cómo se está valorando y cuidando algo que se tiene. ¿Sí? Es como plantar la semilla, generar una huerta y echarle el agua, permitirle el sol y todo. Entonces, cada vez que generamos ese acto de cuidado hacia otro lugar que nos genera disfrute, qué mejor que también proyectarlo hacia nosotros mismos, ¿sí? Para poder lograr que Saturno y Neptuno escalen en su avance evolutivo de buscar conquistas nuevas. No me podía dejar de pasar esta imagen que siempre tengo cuando veo algo así. Me encanta esa imagen porque es supremamente explícita y también quisiera pasarla, digamos que al cotidiano con una Venus en Cáncer, ¿sí? Que es cuando yo atiendo mi espacio, mis cosas, mis tesoros de vida, ¿sí? Cuando Eso, a eso yo apuntaba, a eso apuntaba. digo, el mantel bonito que pongo, los cubiertos especiales, la invitación a alguna familia para compartir una cena, para compartir un vino juntos, para reírnos acá un rato o llorar de una situación también de un rato. Pero es como con Venus en Cáncer, es la valoración de lo mío, lo que he conquistado, son mis tesoros. O sea, una Venus en Cáncer tiene de pronto ese libro con ese pétalo guardado en una página especial, en donde ahí está el poema de la siempre viva, del no sé qué. Sí. Es decir, detrás de Venus en Cáncer hay tesoros del alma, esas fotos. Tengo una familiar política Cáncer que quiere uno saber algo de la familia, de ellos, y va Ah, y uno y sabe le todo. pregunta, ¿sí? Y ella tiene incluso las fotos y las fechas y no sé qué, y tiene, son tesoros, y en su casa los guarda como tesoros, o sea, tendría una caja fuerte para eso, mejor dicho, ¿sí? Porque son tesoros del alma. Y yo creo que esta es una invitación con Júpiter allí a aquellas personas que no ven un tesoro en eso, a empezar a darle un significado a esos procesos, porque ahí hay raíz, y al encontrar esa raíz y valorarla, pues hay estructura. Y hay otro aspecto que invita a hacer un trabajo de minería para buscar ese tesoro, a cuidar que está, bueno, ahí un poco en las profundidades, que es Plutón haciendo un quincuncio a Venus, ¿sí? Es un Plutón retro. ¿Qué tenemos? A Venus por un lado que está buscando valorar aquello que tiene para cuidar, y Plutón es como que está colándose o metiéndose para buscar por debajo de lo que está a la vista y por debajo de lo que está por delante de los ojos. Entonces, como es un quincuncio, a priori se puede sentir como que si busco un poquito más profundo aquello nuevo, Plutón, Acuario, lo nuevo, para poder valorar, si de repente me encuentro en una situación que no encuentro nada para valorar, donde quizá todo me da lo mismo, donde todo está como inerte, qué bueno que genere Plutón esta pequeña incomodidad que es el quincuncio para decir algo se está moviendo por dentro que quiere salir y emerger. Hay un diamante en bruto que busca ser pulido. Entonces no puedo dejar de citar este contacto entre Venus y Plutón porque otra cosa. Fíjate que también Venus, la palabra equilibrio venusina en cáncer tiene que ver con que nuestras facetas con respecto al hogareño, a la familia, a quienes creemos que son nuestra familia, nuestro grupo de pertenencias, tengan un cierto equilibrio. Entonces Plutón, por medio de este quincuncio, es como que se está metiendo también a indagar en parte de nuestra historia en situaciones que nos pueden resultar incómodas. ¿Sí? Pero que son las reveladoras. Hay una frase por ahí que dice, la mejor versión de ti está detrás del miedo, ¿sí? O detrás del miedo se esconde la mejor versión de ti. Es como que esa indagación profunda hacia aquella situación de la historia que posiblemente no estábamos queriendo ver, Plutón está queriendo meterse porque lo que nos está diciendo, dentro de eso que está escondido, hay un diamante en bruto para justamente sacarle brillo. Me encanta ese quincuncio, sí. Y igual entrar en el signo de cualquier cosa que entre en signo de cáncer entra en una profundidad, en donde lo valioso es lo de adentro, no lo de afuera. ¿Sí? Y más con este quincuncio con Plutón, que es un excavador, es el que busca el tesoro profundizando. Eh, por lo tanto, Venus en cáncer está pidiendo, eh, ama los silencios.
Ama aquellas cosas que te permiten entrar en tu centro. ¿Mm? Valora esos espacios que no son tan ruidosos. Fíjate cómo estamos acostumbrados a que no, y vamos a tener éxitos, y vamos a tener seguidores, y vamos a tener muchos likes, y no sé qué, y todo eso es ruido, ¿sí? Que está buscando alrededor que ese ruido no me deje escuchar estos silencios abrumadores que llevo en mi corazón y en mi alma, estas ausencias, estas inseguridades, este vacío. Y entonces por eso tengo depresión postparto después de un gran evento y salió todo muy bien y salió todo divino y después qué tristeza. ¿Por qué? Porque estoy buscando solamente en toda esa fantochería alrededor que haya mucho ruido para apagar lo que realmente hay dentro, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de importante con Venus en Cáncer darle importancia a ese silencio interno, a esos espacios en donde ya cuando llego a mi casa en la noche, cierro la puerta, apago celulares, apago todo y estoy conmigo, ¿sí? Fíjate cómo el celular y todas las redes sociales han hecho que se pierdan aún más esos espacios, ¿sí? Eh, yo, la verdad, soy sincero. A ver, yo nací en el 83. Yo, hay veces que me pongo a hacer memoria y decir, ¿qué hacía yo cuando volvía de la escuela en el año 98 a mi casa si es que no me juntaba con alguien? Ponía un cassette para escuchar música, pero es como que ahora veo que es todo tan diferente y no me acuerdo cómo era antes. Porque leía un libro, tocaba la guitarra en mi caso, si es que no me juntaba con gente, ¿no? Y estaba en mi casa, sí, me dedicaba a pasar música de CD a cassettes para tener el Walkman, pero no estaba todos esos ruidos que están ahora, ¿no? Los estímulos del teléfono. Había un programa por la tarde puntual en la televisión, generalmente los noticieros. Pero es como que esos momentos daban más lugar a generar cuestiones internas. Y no me quiero imaginar, capaz me estoy yendo de tema, 500 años atrás, 1000 años atrás, cuando sí había mucho más silencio porque no había para poner música, cómo surgieron, bueno, obviamente grandes inventores, grandes artistas y grande todo, que desde el silencio ese se puede crear. Esto es Plutón, eh, Quincuncio Venus. Cómo poder crear y cómo poder encontrar la potencia interior desde el silencio. Mm, bellísimo. Y Rafa, yo creo que aprovechando esa entrada de Venus ahí en Cáncer es como mm, date el permiso de tener espacios en tu casa contigo. ¿Sí? Es decir, nos quejamos de que, ay, no me llaman mis hijos, o no me llama mi mamá, o no estoy, o no me llama mi pareja, o no sé qué, o nos quejamos muchas veces de que nos aíslan o de que nos faltan las personas, ¿no? ¿Será que más bien nos hacemos falta a nosotros mismos? ¿Sí? En lugar de estar proyectando afuera de que, mira, es que no me llaman, no me dicen, no me invitan, no me tal. ¿Será que eso está diciendo internamente a grito herido que te estás abandonando, que necesitas prestarte más atención, más cuidado, más amor, más estar contigo? ¿Sí? Entonces, Venus entrando en Cáncer está diciendo, recógete los espacios, búscatelos, valóralos. O sea, si tú valoras algo, lo buscas. Eso lo saben los publicistas. Te hacen poner una serie de publicidad para que tú valores y digas, ay, tan bonito eso, tan rico, yo quisiera tener aquello, yo quisiera probar esto de aquello. Es decir, eso es Venus seduciéndote. Entonces, ¿qué tal si te empiezas a seducir para estar contigo? Sedúcete para conservar y conquistar espacios contigo mismo. No te abandones. Sí, me hace acordar, vos fíjate que, por lo menos acá, ¿no? En mi región, antes estaba como el ir a tomar un café solo, ir al cine solo, algo era como medio raro. Hoy por hoy está muy normalizado el hecho de tomarse esos tiempos fuera estando solo, yendo a comer solo, ese tipo de cosas, supongo que allá debe pasar igual. Como que está cada vez más normal el hecho de hacer actividades solo. ¿Sí? Y no estar dependiendo de que aparezca alguien o no aparezca alguien y de poder cultivar esos silencios a solas. Está bastante normalizado. Antes era como que, uy, está solo en el café esa persona. Como diciendo, parecía una rareza. O fue al cine solo. ¿Qué hiciste? No, fui al cine ayer. Ay, ¿con quién fuiste solo? ¿Solo? Y hoy por hoy, como que está bastante normal.
acuerdo. Bueno, Rafa, sigamos con las fechas de lo que va sucediendo Sí, a con ver, esto que Venus. estamos hablando va desde hoy, va y abarca toda la primera semana de agosto. Ya después, entre lo que es ya el 7 de agosto por orbe, se empieza a perfeccionar la conjunción que nombrabas al principio de Júpiter con Venus. ¿Sí? El evento del año. Sí, se perfecciona el día 12, ¿sí? Tenemos un tiempo después hasta el 19 aproximadamente también de orbe, o sea que entre el 7 y el 19 de agosto aproximadamente. Bueno, la última vez que sucedió esto fue hace unos 12 años, ¿sí? O sea que no es poca cosa. Y fíjate qué interesante porque todo esto que estamos hablando sobre Venus, Júpiter viene a amplificarlo, a expandirlo, pero a darle un propósito sobre todo. Justamente dentro de estos silencios que hablábamos, Júpiter lo que viene es a dar respuestas dentro de esos silencios. Son esos momentos en los que uno conecta con su membrana interior, con su mundo interior y está ese diálogo interno que da respuestas, que no es un diálogo interno del orden mental, porque cáncer, bueno, es un signo de agua, sino que tiene que ver más con lo emocional. Es un gran momento para hacer caso a los déjà vus, ¿sí? A esos momentos en los que uno siente que una situación ya las vivió, o también es como para prestar, perdón, mucha atención a aquellos momentos en los cuales estamos con un evento que nos resuena con el pasado y le estamos encontrando el hilo conductor. Yo creo que las respuestas sobre temas del pasado aparecen cerca de estos días, del 7 al 19 de agosto, porque este Júpiter se une con Venus justamente a traer respuestas sobre situaciones que ya ocurrieron. Ejemplo, para quienes estén en búsqueda de algún tema familiar, de algún tema de su historia, de algún tema genealógico, es excelente momento. Quienes también hagan, por ejemplo, trabajo de constelaciones familiares es un excelente momento. Trabajo de psicoanálisis es excelente momento porque tiene que ver también con volver hacia atrás. Todo lo que tiene que ver con resignificar el pasado o generar una renarrativa positiva, bueno, qué mejor que esta Venus y Júpiter, sobre todo siendo puntuales el día 12 de agosto. Apuntémonos a esa fecha. Ujú. Y Rafa, es que esto es muy bonito porque, sobre todo para aquellas personas que hemos hecho identidad en la victimización, bien sea por una enfermedad, bien sea por una situación compleja en infancia, por un abuso, por abandono, lo que sea, ¿sí? El hecho de que llegue Venus a tocar a Júpiter en Cáncer, como, no, como lo mencionas, que desde hace 12 años no se tocaban en Cáncer, ellos se tocan anualmente en distintos signos, pero hace 12 años no se tocaban en Cáncer, ¿sí? Es una excelente oportunidad para poder revisar aquellas cosas que me han dolido tanto que, que termino haciendo identidad con ese dolor y que qué sería de mi vida si eso no fuera así, ¿no? Y Júpiter viene a darle como un resignificado a ese proceso, para que no nos quedemos haciendo identidad allí. ¿Sería mucho pedirte si buscamos la fecha de hace 12 años o el mes para tener una idea de qué cierres se están realizando con respecto a qué tiempos? Sería de yéndonos al 2014. Al 2000, 14, 14. sí, 2013-14. Ujú. Sí, 2013-14 y ya te digo para qué fechas sería 2013 esa sí, un poquito más para junio de 2013 13. sería, si no. Ujú. Esto sería, ¿dónde va Venus acá? Un momentico, reviso acá. Bueno, Venus, ahí está ¿en qué? En Capricornio, 3, yo creo 4, que tenés que 5, irte al mes de 6, junio de 2013. más o menos como junio. Ujú, ahí estoy en Ujú. julio. Ahí. Oh, Fíjate que ahí, alcanza a salir, ahí ya está. se sale, pero se sale Júpiter, se va a Leo. Mm, Ok, pero Entonces, estamos hablando de fines de julio, principios de agosto del 2013, ¿cierto? sí, 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 sí. Estaba viendo que tal vez no alcanzaron hace 12 años a hacer la conjunción como tal. Alcanzaron, porque es que fíjate que alcanzó a tener Júpiter entrando y Venus saliendo de Cáncer, ¿sí? Ujú. Y posteriormente, cuando Venus volvió,
al año, como se demora más o menos en un año en llegar, ¿sí? Cuando volvió a llegar a Cáncer, ya Júpiter había salido a Leo, ¿sí me entiendes? Entonces no alcanzó a Se tener esta entiende, conjunción. Entonces se fíjate que ni entiende, pero siquiera 12 años, sino casi que 24 años, hace 24 años se hacía esa conjunción en Cáncer, ¿no? Pero tenemos la pauta que fines de junio del 2013, tanto Venus como Júpiter estaban en el signo de Cáncer. ¿Sí? No Correcto. estaban los grados que abarcan o lo que es una conjunción, pero estaban unidos. Entonces me parece que es una buena fecha de referencia como para eventos. Recuerden, fines de junio del 2013, esos eventos que se hayan sucedido en esos tiempos, de poder generarle justamente una síntesis, que es la fusión de Júpiter. Y hay otro tema para cuando se hace partir esta conjunción de Venus con Júpiter, más o menos el 11, o sea, dijimos ya unas fechas, entre el 7 y el Ujú. 19 hay orbe, ¿sí? Pero hay un momento en donde se hace la conjunción partil de Venus con Júpiter, que es el 11 de agosto, que es una fecha muy interesante porque también Mercurio se pone directo. Entonces, estos dos factores pueden llegar a ser que en- encuentre unos eureka, unos Ah, insight, ¿sí? sí, sí, ¿Mm? exacto, sí, 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 porque ahí es como que la retrogradación de Mercurio va a dar sus frutos una vez que esté ya directo. Y Bien. hablando de insights, hay otra fecha muy interesante que nos vamos hacia el 16 de agosto, que ahí es cuando días antes, días más, pero ese es el día partil, que Venus va haciendo un trígono con el nodo norte, ¿sí? Con el nodo norte en Piscis. Entonces, un poco lo que está apuntando estas respuestas es a que aparezcan más en forma de epifanías, en forma de sincronicidades, en sutilezas piscianas y no desde el punto de vista virginiano, porque allá está el nodo sur, ¿sí? Justamente el nodo sur, que está haciendo un sextil para ese momento con Venus, está diciendo, bueno, a ver, dejemos de poder encontrar la perfección en el camino que hemos recorrido, de buscar quizá que las cosas encajen de total manera y justamente que sea todo de forma lógica, ¿sí? Por eso es más, esos insights, eurekas, también yo los veo para esa fecha, donde está el nodo norte en pista. Bello. Sobre todo que los temas con los ejes nodales tienen que ver como con propósitos, objetivos de vida que se trazan. Y en este momento el nodo norte, al estar en Pisces, uno de los proyectos de vida y propósitos que se están trazando a nivel global tiene que ver un poco más con la empatía, la conexión, el tomarnos en serio las emociones, el tomarnos en serio nuestras imaginaciones, nuestra parte psíquica, ¿sí? Y no darle tanta participación a la técnica, a lo cuadriculado que es la vida, sino más bien a la conexión, ¿sí? Esto yo lo veo, para mí a nivel psicológico, lo que representa esto es, eh, no vamos a tratar enfermos, sino, no vamos a tratar enfermedades, sino enfermos. No vamos a tratar patologías físicas, sino humanos. Sí, ¿Sí? sí, no tanto números, personas como Sí, números, digo. Ujú. sí, 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 de acuerdo. Em, Poderoso Sí. ese aspecto. Y ¿Qué ot- ya finalizando el recorrido, cerca del día 23 tenemos una cuadratura con Quirón. Dicho sea de paso, Quirón empezó hace muy poquitos días, 2 días, si no me equivoco, a echar su marcha retrógrada. La retrogradación de Quirón, sí. Esto me parece que es un gran momento para hacer causa común con personas que tengan temas venusinos a tratar, temas de autoestima, autovalía, de valoración, de lo que es cuidado de los suyos. Acá se pone mucho sobre el tapete el estar solo, no estar solo y hasta qué punto es doloroso o hasta qué punto está la sensación de como decir, uy, siempre estuve solo y nunca nadie me va a acompañar y tampoco es así, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante también para hacer causa común con personas en las cuales sientan que sus vínculos están vulnerados y poder aprender de eso, ¿no? De esa mancuerna. Sí. Mira, para mí, este aspecto con Quirón que muestra precisamente la equivocación, la vulnerabilidad, lo que aparentemente se sale de lo planeado, lo cuadriculado, lo que nos hace más humanos,
lo que aparentemente también es feo, lo que no valoramos de nosotros mismos, Quirón, ¿sí? Eh, Me encanta en aspecto con Venus en Cáncer porque es empezar a valorar precisamente lo que nos hace humanos. Fíjate cómo la inteligencia artificial en este momento hace un mejor resumen, hace mejores libros, hace mejores prólogos, hace mejores em, síntesis de lo que un humano puede hacer en una medida mucho más rápida. Entonces estamos plagados en este momento de una cantidad de videos hechos con voz de inteligencia artificial, con imágenes de inteligencia artificial, y es absurdo, ¿sí? No, a mí no me dan ni ganas de verlo. A mí me mandan uno de esos videos con audio de inteligencia artificial y todo. Yo digo, pero, o sea, qué feo, ¿sí? Mira cómo es de interesante estar con el humano. Me dio miedo, me quedé callado, se me perdió el hilo, empecé a usar ceseos. ¿Sí? De repente se me perdió la idea y empecé a hablar de otra cosa. O sea, es empezar a valorar más la equivocación humana. Yo lo que creo es que estos aspectos con Quirón Venus y todo es valora a ese ser humano y no tanto a la perfección de de las cosas y los hechos. Cuando nosotros nos quedamos en buscar solo lo perfecto, lo ideal, lo bonito y la exigencia que eso genera, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es desconectándonos de lo humano y sufrir enormemente porque nunca vamos a llenar esa capacidad de hacer las cosas perfectas. Y ese sufrimiento es lo que es la herida de Quirón. Cuando apreciamos lo mortal que somos, lo finitos que somos, es cuando Quirón muere y se intercambia por Prometeo, es decir, y se hace la constelación de Sagitario. Entonces, para mí es empezar a valorar que las cosas no tienen por qué siempre llenar objetivos, metas, ser perfectas, ideales, sino valorar lo humano que somos. ¿Mm? Sí, 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 es justamente valorar a Quirón. A Quirón. Venus, valorar a Quirón. Sí. Exactamente. Bien, Bueno, Rafa. hemos hecho el recorrido. ¿Sabes, Rafa, que yo quiero acá mencionar que, eh, bueno, tú vas a venir acá a Colombia en noviembre a hacer un evento juntos, vamos a hacer un evento juntos que todavía no tenemos bien la fecha exacta y que está todavía cocinándose, Sí. y que por eso mismo voy a empezar a hacer este semestre cosas presenciales para poder estar ya con la debida Sí, con la preparación o el preparación calentamiento. el calentamiento. Y prácticamente esto es algo que quiero mencionarles del encuentro que voy a tener el 6 y 7 de septiembre presencial, pero también va a ser virtual, va a ser formato híbrido, pero presencial va a ser una inmersión total en astrología. Esto es los niveles básicos de astrología en donde vamos a ver todo desde cero, desde astronómicamente, e incluso voy a ver si es posible y las noches de esos días van a estar despejadas, como es luna llena y como es eclipse de luna el 6 y el 7 es eclipse de luna en Virgo, en Piscis, ¿sí? Ese eclipse vamos a ver, claro, no va a ser visible desde Colombia el eclipse, o sea, la luna roja no se va a ver, pero la luna llena sí se va a ver, entonces voy a ver si de pronto el domingo 7, después de terminada el curso que se termina a las 5 de la tarde, voy a llevar el telescopio si está despejado para que las personas que estén dentro del curso podamos mirar la luna llena con el Mirá, mirá qué telescopio, bueno. ¿sí? Ahí en el salón que vamos a tener. Qué Entonces, bueno, qué bueno. ojalá vinieran en presencia, por eso lo hice un fin de semana, por si acaso quieren viajar. Entonces tienen ahí opciones de, de venir a Sí, Bogotá, aparte conocer veo Bogotá que dura bastante tiempo, que bueno, digo por los horarios, ¿no? De 9:30 de la mañana a 5 de la a tarde. 5 de la tarde, ¿sí? Entonces están cordialmente invitados. Si no van a venir presencialmente, pues virtualmente va a ser una experiencia muy bonita porque vamos a hacer algo diferente. Sí, yo sé que son conceptos previos, básicos, y que hay mucha gente que ya está avanzada y evolucionada en el proceso. Sin embargo, nunca está de más devolvernos a esta parte básica porque es verla también a veces desde otro ángulo que permite afianzar conocimientos y afianzar conceptos. Entonces, aquellas personas que estén interesadas en el curso y si lo quieren comprarlo desde ya, lo que se hace es que adquieren las grabaciones del curso básico pasado, el completo.
¿sí? Entonces, de aquí al 7 de septiembre pueden ir escuchando las grabaciones y eso puede llegar a hacer que la experiencia, cuando ya sea presencial el 6 y el 7 de septiembre, sea más vívida y tenga más facilidad para entender lo que se habla, ¿sí? Es un curso muy bonito que vale la pena que lo intentes incluso venir, porque la idea es que esto mismo se va a hacer después, esto por eso lo llamo encuentro uno. Después voy a hacer encuentro 2 que va a ser ya algo más avanzado de progresiones, de tránsitos, de revolución solar. Y después un encuentro 3 de relaciones, sinastría, compuestas. Bueno, la idea es como ir escalando este proceso. Entonces, pues bienvenidos, están las inscripciones abiertas, aún hay cupos. Entonces nos vemos ese fin de semana, 6 y 7 de septiembre, que además es el precalentamiento de lo que vamos a hacer con Rafa allí en noviembre. Exactamente, exactamente. Qué bueno que habrás estos eventos presenciales. Rafa, por último, contarles que en AstroSeek, si ustedes quieren ver estos aspectos con fechas exactas, es simplemente uno entra a AstroSeek y aquí en AstroTools poner el calendario del mes, ¿sí? Y aquí simplemente es, por ejemplo, me Se va el aparece por omisión, planeta en hoy, cuestión. hoy que es Se 31, me va. aparece por omisión Ujú, julio, ¿sí? Entonces acá me dice precisamente que el 31 de julio tenemos la conjunción partil del Sol con Mercurio, hoy también, hacia las 10, en unas 12 horas más o menos. ujú. ¿Sí? Y tenemos la entrada de Venus en Cáncer, acá lo vemos. Pero para ver las fechas exactas de los acontecimientos a verse en agosto, pues le damos clic acá en agosto y como por ejemplo hoy estamos hablando de Venus, pues bajamos hasta donde está Venus y aquí Y vemos ahí los aspectos partiles. marca Ojo, el recorrido. sí, a mí no me gusta tanto, a ver, los aspectos partiles funcionan muy bien para la astrología predictiva. Para una astrología psicológica, me gusta ver qué es la influencia de todo el mes, no tanto de un día específico, ¿sí? Entonces, estos son aspectos que Venus va a estar caminando en Cáncer y que no, ojalá no los tomemos al pie de la letra, que solamente el 12 de agosto voy a ser una buena persona con mi pasado y con mi familiar y el resto ya no. Sino que ahí es donde se forma el aspecto partir, pero Venus está en Cáncer prácticamente todo el mes. Entonces disfrutemos de su influencia todo este mes. Así es, con Venus en Cáncer. Bueno, muy bien, Rafa querido, pues eh, Bueno, acá estamos ya empezando a sembrar a construir los nuevos cimientos del cuarto año, ¿sí? Así que bueno, seguimos con proyectos nuevos en común, con este proyecto de hacer algo presencial en unos meses, así que bueno, seguimos acá con la máquina aceitada y funcionando. y es que, Rafa, yo creo que a eso es lo que tenemos que apuntarle para los siguientes 4 años. Es decir, estamos hoy cumpliendo 4 años de interacción mutua y yo creo que lo que hay que apuntarle es más a esta conexión humana, ¿no? Ujú. Porque eso es lo que nos diferencia y yo creo que precisamente toda la inteligencia artificial tan activa en este momento, lo que nos va a ayudar es a hacer una real diferenciación y definición de qué es un ser humano. Un ser humano Va a no empezar son a haber X. nostalgia por lo humano. Sí, exacto. Y entonces la nostalgia del error, de la equivocación, de que las cosas salen a Exactamente. veces en falso, bueno, no sé, como... Exactamente. Así que bueno, agradecido de vuelta, bueno, con vos, con toda la audiencia, con tu equipo de trabajo por estos 4 años, que bueno, se genera hoy un nuevo punto de partida para todo esto que hacemos, que nos encanta, que nos une, que es la astrología. Y bueno, y agradecer a todo nuestro público, ¿sí? Como siempre digo, la verdad que las palabras son siempre hermosas, son bellas, son muy, muy sentidas, ¿sí? Sí, Rafa. Y decirle a nuestro público que disfruten su Venus en Cáncer, que hemos tratado de ponerlo a manera de ejemplo. Por supuesto, son ejemplos subjetivos, como iniciamos también el programa, de hablar de la celebración de nuestros 4 años, pero eso es Cáncer, es la subjetividad.
No es la objetividad de un Acuario, de un Libra, de un Géminis, Exactamente, sí. es hacia adentro, ¿sí? Es con el ejemplo propio, es, Sí, 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 cáncer tiene que ver con el recorrido del camino que uno hace de propia manera, pero también es poder valorar el camino que hacen los nuestros también. Por eso es tan importante, como decía un poco al principio, ¿no? Cuando está Venus cuadrando con Saturno y Neptuno, no únicamente valorar o ponderar el agua que va al río propio, sino también los otros caudales que tienen que ver con el trabajo en comunidad, con la otra gente y con la gente que nos circunda. bello trabajo. Gracias, Rafa, querido. Esperamos verte en Colombia muy pronto. Ya Sí, vamos a tenemos estar negrito, pronto. negrito a la Negrito luna. no, no, y al Negrito no lo voy a hacer subir en un avión, pobre, se me desmaya. Así que va a quedar acá, bien cuidado, se va a tomar unos días, va a descansar un poco. Así que bueno, ya Negrito que se incorporó hace poquito tiempo, unos 2 meses, les envía un gran, un gran saludo. Ya no Divino, se ve los ojos a ver que cortarle el pelo. Pero andamos muy bien, anda bárbaro. Así que divino. un saludo grande a todos. Saludos, abrazos y nos vemos el próximo jueves creo que ya ahí vamos a hablar de la luna llena, claro. Sí. Ahí ya lo revisamos. Abrazos. Gracias.